¿Ya está conectado el audio? En el ejercicio número 2 nos pide el voltaje y la corriente en la impedancia 5, pero nos da un circuito con bobinas, capacitores y resistencias. Por lo tanto, tienen que calcular las impedancias. La impedancia es la suma de la parte real, que es la aporta las resistencias, más la reactancia aportada por los elementos como el capacitor y la bobina. En el caso de la bobina se multiplica la frecuencia angular que obtenemos al convertir del valor de la fuente de corriente del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, el cual se obtiene al dividir el argumento del valor de la fuente de corriente en el dominio del tiempo sobre la raíz de 2, que es el valor RMS, y el ángulo es el desfase que tiene la corriente en el dominio del tiempo. Así se construye el fasor y la frecuencia angular es el número por el que se multiplica el tiempo en la función senoidal. De ahí obtenemos las impedancias, la impedancia 1,1, que solamente involucra a la resistencia 1 con la bobina 1, la reactancia 2, la impedancia 2, que es la suma de la resistencia 2 más la reactancia de la bobina 2 menos la reactancia del capacitor, ya que el capacitor retrasa la corriente. De ahí se obtienen todas las impedancias, por lo tanto el circuito se puede reducir a un circuito meramente resistivo con sus acoplamientos magnéticos, y los acoplamientos magnéticos también se transforman de las inductancias a sus reactancias. La medida de las reactancias es en ohms y se multiplican igual por la frecuencia angular, que es 1 radián sobre segundo. De ahí planteamos nuestro sistema de ecuaciones, que se plantea de esta forma para cuando tenemos fuentes de voltaje en ambas mallas. Sin embargo, como la fuente de corriente está en paralelo a ambas mallas, el voltaje en la fuente de corriente es el mismo. Por lo tanto, se puede igualar este sistema de ecuaciones. Obtenemos este sistema de ecuaciones y al igualarlo, podemos obtener esta ecuación, en la cual tenemos en términos de la corriente circulante por la malla 1 y la corriente circulante por la malla 2. Como sabemos que la suma de las corrientes tiene que ser igual a la corriente de la fuente de corriente, podemos despejar la corriente 2 y dejar la corriente 1 en términos de la corriente 2 y sustituirla en esta igualación. A la hora de hacer los despejes necesarios, tenemos que la corriente 2 nos queda como el valor de la corriente de la fuente de corriente menos esta expresión, que viene de sustituir aquí, de hacer el desarrollo. A la hora de despejar el término de la corriente 1, restando, quedaría como Z11 por la corriente 1 menos Z12 por la corriente 1, que es el término de aquí, menos la corriente, ahora de ese lado dejamos la corriente 2, entonces quedaría como Z2 por la corriente 2 menos Z12 por la corriente 2, que es como está aquí. De aquí podemos factorizar la corriente 2 y tenemos que la corriente 2 menos Z22 menos, la corriente 2 por Z22 menos Z12 es igual a factorizar aquí la corriente 1, pero reemplazamos de una vez que la corriente 1 es el valor de la corriente de la fuente de corriente menos la corriente 2. De aquí despejamos esta multiplicación, nos queda este término y nos quedaría solamente como está restando, pasa sumando. Tenemos que el valor de la fuente de corriente es igual a esta expresión. De aquí, que es esto, de aquí simplemente despejamos esta expresión hacia acá dividiendo y podemos obtener el valor de la corriente 2, el cual es este. La corriente 2 es la que circula por esta malla. Por lo tanto, ya que la corriente en un circuito serie es la misma, podemos concluir que la corriente 2 es la misma que circula por la impedancia 5, que es lo que nos pedían al principio, la cual tiene un valor de 1.021 con un desfase de 1.021 amperes con un desfase de 14.031 grados,
Con este dato conocemos el valor de la corriente 1. ¿Dónde está? Aquí está. Ya tenemos el valor de la corriente 2. Sabemos que entonces la corriente 1 va a tener un valor de 0.99 amperes con un desfase de 26.15 grados. De ahí podemos obtener el valor de la fuente de corriente reemplazando los valores de corriente 1 y corriente 2. Y como ya tenemos las impedancias propias y mutuas, simplemente operamos y obtenemos el valor de la fuente de corriente, que es el valor de la fuente de corriente es la impedancia propia de la malla 1,1, que la calculamos aquí, es 15 más 2J, multiplicado por la corriente en 1, que la obtuvimos aquí, más la multiplicación de la impedancia mutua, 1,2, que la tenemos aquí, multiplicado por la corriente 2, que obtuvimos de este lado. De ahí obtenemos el valor de la fuente de corriente. Hasta ahí, ¿vamos bien? Ya, ¿no? Bueno, para obtener el valor de el voltaje en la impedancia 5 es el voltaje causado por la impedancia propia menos el voltaje causado por la impedancia con la cual está acoplada magnéticamente. En este caso, como la corriente entra por marca de polaridad en la impedancia 5, pero sale por marca de polaridad en la impedancia 4, se le resta. Por lo tanto, el cálculo se obtiene, bueno, de esta expresión podemos factorizar la corriente 2, que es el valor que ya calculamos acá, y hacer simplemente la resta. El valor de la impedancia propia de número 5 es menos 4, menos la impedancia mutua, que es 1. Entonces, al hacer el cálculo es menos 4 menos 4J menos J, queda como menos 5 multiplicado por el valor de la corriente 2, y así obtenemos el valor del voltaje en la impedancia 5, que es 5.105 volts con un desfase de menos 75.96 grados.